Carlos Rivera está con nosotros justamente para conversar acerca de este tema, porque hemos leído, Carlos, muy buenos días, extractos del artículo de Américo Zambrano en Hildebrand en sus 13, y con ese tema nos gustaría iniciar esa declaración que dice claramente de que Dina Boluarte sí estaba enterada de las acciones que llevó el ejército en Ayacucho 2 días después de la muerte de 10 personas y que estaba al tanto de las acciones militares. ¿Cómo deja esto luego también la declaración de la misma Dina Boluarte ante la Fiscalía, diligencia a la cual no te dejaron acceder en su momento? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ves? Fernando, buen día. ¿Cómo estás? Mira, efectivamente la declaración de Manuel Gómez de la Torre me parece que es una declaración no solamente importante, sino es probablemente una de las, en adelante se podría terminar convirtiendo en una de las principales evidencias de cargo contra Boluarte, ¿no? Porque de hecho la principal línea de defensa, de la estrategia de defensa de Boluarte, apunta, como tú has señalado en esta declaración que hice al semanario de Hildebrand, a distanciarse de las operaciones, de la planificación, de los propios crímenes, ¿no? Ella apunta a aparecer como una funcionaria, que aun cuando tiene la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, prácticamente no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esa estrategia de desconocimiento, ella pretende simplemente distanciarse de los hechos y obviamente con eso presume que puede generar una absoluta irresponsabilidad de carácter penal, ¿no? Bueno, lo que ha hecho Manuel Gómez de la Torre es algo muy concreto, dar cuenta de lo que realmente ocurrió, ¿no? Y Gómez de la Torre, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dice que él sí tuvo varias reuniones en el mes de diciembre. Recordemos que las Fuerzas Armadas ingresan al desarrollar labores de orden interno, de apoyo al orden interno de la Policía Nacional, el 14 de diciembre del año pasado, y eso se hace por orden del presidente de la República, no porque Gómez de la Torre se le haya ocurrido, sino por una orden que tiene un amparo estrictamente constitucional. Y obviamente lo lógico de ello es que aquel que recibe una orden tan importante como la de intervenir en temas de orden interno, pueda efectivamente informar de qué manera se está cumpliendo esa orden, ¿no es cierto? Eso es un asunto más o menos lógico, ¿no? Boluarte pretende hacer una declaración fuera de la lógica, y lo que hace Gómez de la Torre es un poco cuadrarse en el sentido de la lógica, es decir, yo, jefe militar, estoy informando, dando cuenta de cuál es nuestro diagnóstico, informando el desarrollo de las operaciones militares. Por eso es que ha sido importante esta declaración, porque además Gómez de la Torre señala que ellos se reunieron con la presidenta antes y después del día 15 de diciembre. Y coloco el día 15 porque es la fecha en la que se desarrollan los sucesos de Ayacucho, en la cual interviene directamente el ejército a través de la Segunda Brigada Militar de Huamanga. Por lo tanto, me parece que esa declaración de Gómez de la Torre ha dejado absolutamente descolocada a Dina Boluarte, porque no solamente niega esas declaraciones un tanto simplonas de la presidenta, sino que además da cuenta de cómo funciona una cadena de comando. Cuando un jefe como el presidente de la República dispone de una operación, alguien le tiene que informar, ¿no es cierto? Eso entra dentro de la lógica, inclusive cuando uno emite una orden, el que cumple la orden le tiene que informar cómo ha sido el cumplimiento, qué problemas hubo, y obviamente en el caso de Ayacucho nadie puede haber dicho, oye, sí, cumplimos la orden y a nadie le interesó el resultado. Todos tuvimos conocimiento de que el cumplimiento de esa orden significó el homicidio de 10 personas. Esa es la envergadura de esta declaración. Ahora estamos haciendo una valoración, el Ministerio Público está continuando con las indagaciones y habrá que escuchar sobre todo qué cosa es lo que dicen los jefes militares que omitieron presentarse a declarar. Me refiero al comandante general del ejército, el señor Ojeda, y al comandante general de la segunda brigada del ejército, me refiero al señor
Vera y Pence, el caso de el comandante general de la brigada de Ayacucho, ¿no? Sus declaraciones van a ser sumamente reveladoras del cumplimiento de esta orden, ¿no? Pero, Carlos, tú me dices de que el Ministerio Público continúa con las indagaciones, pero hoy la República dice que el Comando de las Fuerzas Armadas se niega a entregar planes de operaciones a la Fiscalía Suprema. Exacto, sí. Cuando digo que continúan las indagaciones, ojo, no estoy diciendo que estamos contentos con la labor del Ministerio Público, continúan porque hemos estado presionando, y me refiero a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares, ¿no es cierto?, para que se cumplan diligencias más o menos elementales de búsqueda de la información. Y justamente ese es un dato de verdad fundamental. Desde el inicio de la investigación, estamos hablando de la primera semana de enero de este año, el Ministerio Público, nada menos que la señora Patricia Benavides, le solicitó al jefe del Comando Conjunto que entregara los planes de operaciones, los planes de acción desarrollados por las Fuerzas Armadas, especialmente en el caso de Ayacucho. Y la respuesta desde los primeros días de enero fue y de secreto, cosa que no es cierto. Y esa respuesta se dio cuando dos fiscales se fueron a la sede del Comando Conjunto y simplemente fueron sacados de la oficina porque no les iban a dar la información, sino que inclusive en una opinión supuestamente legal, el Comando Conjunto responde a la Fiscalía de la Nación y le dice que esos documentos son secretos. Mira, yo tuve oportunidad de reunirme hacia finales del mes de febrero con Marco Guamán, que es el fiscal supremo encargado de la investigación, y me dijo que a finales de febrero, Fernando, que ellos iban a tomar iban a hacer una solicitud de carácter judicial, es decir, le iban a solicitar al juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema para que autorice la entrega de esos documentos. Bueno, el hecho concreto es de que eso no ha ocurrido. Y mira, han pasado meses, ha pasado medio año y no ha ocurrido. ¿Qué cosa es lo que sí ha ocurrido? Y tú dirás, oye, capaz Carlos Rivera nos está bromeando. De ninguna manera. Lo que ha ocurrido es que en el mes de abril, Marco se le ocurrió pedirle a quién, Alberto primer ministro, pero le solicita información en el sentido de si es que puede corroborar que lo que le ha respondido el Comando Conjunto, de que los documentos no eran secretos, ¿no es cierto? ¿Es cierto o no? Como te imaginarás, Fernando, ya sabes la respuesta que dio la PCM, ¿no es cierto? La PCM dijo sí que esos documentos eran secretos. Es decir, de verdad un sinsentido, y me parece expresando un curso de investigación absolutamente no solo deficiente, sino desde mi punto de vista un poco sospechoso, porque para comenzar, ¿cómo es posible que un fiscal supremo le pueda hacer una consulta sobre la características de un documento al propio investigado, es decir, Alberto Tarola? Más aún si es que, tratándose un documento del Comando Conjunto, la PCM no tiene nada que ver con el Comando Conjunto. Esto nos sorprendió, eso nos ha sorprendido. Por lo tanto, sí, hay ese tipo de problemas, que desde nuestro punto de vista la Fiscalía no tiene una decisión clara de desarrollar a cabo una investigación imparcial, objetiva. Es cierto, continúa el curso de la investigación, pero con problemas, y me parece que este es uno de los principales problemas que estamos observando, ¿no? Ahora, leía también la información de la República del abogado Guido Croxatto, que además de presentar una cautelar a la OEA para restituir a Castillo, presentaba una demanda a la Corte Penal Internacional. ¿Es el camino? Mira, yo tengo mis dudas, ¿por qué razón? Porque los sistemas de justicia internacional, me refiero al sistema interamericano y eventualmente al sistema penal internacional, tienen una característica que son sistemas de justicia complementarios. Ingresan a tallar o asumen competencia cuando es evidente que los sistemas de justicia interno no pueden desarrollar investigaciones. Uh-huh. Es esa la dinámica de la intervención del sistema interamericano. Por eso cuando
la Comisión Interamericana asume un caso, es porque se agotaron las vías internas o porque hay un serio problema en el manejo de las investigaciones, que imposibilita el curso de las investigaciones. Y lo mismo es el sistema de la Corte Penal Internacional, ¿no? Se tendría que acreditar una imposibilidad material, ¿no es cierto?, o institucional, de que no se puede desarrollar una investigación en sede interna, ¿no? Y me parece que más allá de los problemas que tenemos, sin duda alguna, como el que estamos comentando, hay un dato muy importante. Todos los casos ocurridos en los 7 departamentos tienen investigaciones de carácter penal. Hay una investigación contra la presidenta de la República, hay una investigación contra el exministro de Defensa. Me parece que ese dato es un dato de verdad importante. Y consecuentemente nuestra alternativa, y hablo acá del colectivo de abogados que estamos patrocinando los casos, es poder persistir y seguir desarrollando en los mejores términos, es cierto, no exento de problemas en el marco de la jurisdicción interna, porque nos parece que ese es el camino más adecuado, y además lo digo sobre la base de tener un conocimiento de que la justicia interna, te hablo del Ministerio Público, del Poder Judicial, tiene una jurisprudencia, yo diría, muy importante en cuanto a la investigación de crímenes contra los derechos humanos en el Perú. Eso es real, pero donde hay la mayor desconfianza es en el actuar del Ministerio Público, en que vaya, porque esto sería un escándalo que termine en un archivamiento o en denuncias a mandos menores. Claro. Y uno con la experiencia quizás que tenemos los más antiguos, como tú y yo, nos lleva a acordarnos del gobierno de Fujimori y estar pensando en Corte Interamericana de Derechos Humanos y esperar que se vayan llevando archivamientos, cierres, sobreseimientos, hasta indultos que se dieron en su momento, te acordarás, y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un tiempo largo y que parece que es repetitivo, es un déjà vu y que el Perú no aprende de sus errores. Sí, exactamente. Bueno, ese es el otro tema también que exige una evaluación de cuál es la vía que se va a asumir, se va a intentar desarrollar. Obviamente, tanto el sistema de justicia interamericano como el penal internacional, obviamente son sistemas de larga data, ¿no es cierto?, de investigaciones extensas, en las que eventualmente uno podría obtener un resultado favorable, pero tengo la impresión que más allá de los problemas que hemos estado observando y analizando, y otros que ahora no conocemos y seguramente vamos a enfrentar, yo sigo siendo de la idea de que el sistema de justicia interno es al que le corresponde desarrollar el curso de estas investigaciones. Y me parece que, si bien es cierto, ahora estamos enfrentando problemas, pero creo que es en ese ámbito en el que debemos persistir, salvo que tomemos una alternativa sobre la base de un diagnóstico, decir, oye, en realidad la jurisdicción interna no sirve para nada, no vamos a avanzar absolutamente nada y por lo tanto tenemos que tomar una vía de carácter internacional. Esta es una decisión que, te soy sincero, Fernando, entre los abogados no hemos tomado. Todos estamos absolutamente convencidos que debemos persistir en hacer desarrollar el curso de las investigaciones en sede interna. Regresando un poco hacia atrás sobre el tema de la documentación de los planes de operaciones, ¿esos pueden ser modificados, cambiados por parte de los militares? Porque hoy la tienen como secreta y de seguridad nacional, pero ¿podrían meterle mano a esa documentación? Mira, yo dudo que eso ocurra, ¿no? Yo dudo que eso ocurra, porque por lo menos algunos documentos ya se han filtrado. En el caso de Ayacucho, el jefe militar Vera y Pensa, no sé por qué razón, pero él ya ha dado un plan, no de operaciones, sino un plan de acción, y me parece que son documentos que son sumamente reveladores, sobre todo del tipo de evaluación que tuvieron al momento de tomar la decisión de ingresar a labores de orden interno. Y efectivamente, probablemente el dato más relevante que hemos podido observar es que sí, las Fuerzas Armadas tienen un diagnóstico de que supuestamente se está viviendo una sonada terrorista y que hay una presencia de movimientos terroristas entre los manifestantes. Ya, ese diagnóstico, creo que tú y yo podemos señalarlo, es un diagnóstico absolutamente equivocado. Y probable, pero existe.
Y probablemente ese tipo de evaluación ha sido una evaluación que ha sido coincidente con el discurso político que se tuvo en este momento, ¿no es cierto?, de considerar de que era una sonada terrorista y no un proceso de movilización ciudadana, y que es el que generó las consecuencias que generó. Digamos, si tú crees que estás enfrentando a terroristas, por lo tanto les tienes que meter bala y los tienes que eliminar. Por lo tanto, yo dudo de que ese tipo de documentos pudieran ser adulterados o cambiados, ¿no? Finalmente me pregunta un oyente que al conocerse de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas revela de que se reunió 2 días después de lo de Ayacucho con Dina Boluarte, la Presidenta de la República, en Palacio de Gobierno sobre la situación que se estaba dando, Dina Boluarte no puede ser también responsable de los hechos de la misma forma como fue juzgado Alberto Fujimori, que pudo haber parado todas las masacres, matanzas y hechos que llevaba adelante el Grupo Colina y que las permitió y las siguió avalando. Hay esa teoría, creo que se denomina del don de mando, en el cual Boluarte puede también, por no haber parado eso al enterarse de las situaciones y de lo que estaba pasando y haber seguido permitiendo que esto escalara hasta lo de Juliaca, asumir mayor responsabilidad. Mira, no, de hecho creo que estamos en 2 escenarios diferentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso Fujimori, tanto la fiscalía como la parte civil apostamos a acreditar, porque había evidencia de ello, de que Fujimori había emitido órdenes, que había emitido disposiciones, que había emitido una política de Estado para ejecutar los crímenes del destacamento Colina. De hecho, Colina era un grupo orgánico del ejército peruano, y por eso se le imputó la comisión del delito de homicidio sobre la base de la autoría mediata, es decir, de que Fujimori tenía el control a partir de órdenes y de disposiciones. En el caso de Boluarte no hemos llegado a tener esa información y ese conocimiento, y más bien, y me parece que la Fiscalía tampoco, y por eso creo que lo que se está comenzando a desarrollar es más una teoría de la comisión por omisión, es decir, de que se permitió la comisión de diversos crímenes por haber omitido el cumplimiento de funciones de control, ¿no es cierto? Es decir, más se llega a una circunstancia o una responsabilidad de carácter penal a partir de una consideración de que, siendo la Presidenta de la República o el Ministro de Defensa, tenían un control de las operaciones, tenían un control de los resultados, pero evitaron emitir órdenes o disposiciones para que esos resultados no se produzcan, para evitar las muertes. Por eso, la propia Fiscalía, cuando interroga a Otarola, le hace una pregunta de verdad muy importante. ¿Qué hizo usted después que tuvo conocimiento de la primera persona muerta? Otarola, obviamente, divaga, ¿no es cierto?, no da una respuesta concreta, porque efectivamente no hicieron nada. Y por lo tanto, la exigencia a un alto funcionario que tiene un control sobre las operaciones militares o policiales es de que tome decisiones para evitar el resultado que finalmente es el que ocurrió. Y eso me parece que sí se va a poder acreditar en el caso de Boluarte. Carlos, muchas gracias por acompañarnos como siempre el día de hoy. Y permíteme ahí, al final nada más, qué importante es lo que IDL ha logrado el último fin de semana con el premio Gabo, que ha demostrado en audiovisuales la masacre que se llevó adelante en nuestro país, y que es algo que la Fiscalía debe haber hecho y lo hicieron los periodistas y el equipo de investigación del Instituto de Defensa Legal, que va a dar a este reportaje la posibilidad de que se siga tocando y hablar a nivel internacional. Un saludo para todo este equipo de IDL Reporteros que ha estado detrás de ese reportaje e investigación espectacular que llevaron adelante. Sí, mira, justamente a eso me refería yo cuando decía de que a pesar de los problemas, me parece que ahora hay condiciones que en el pasado no existían para acreditar los hechos. Me parece que el reportaje de Reporteros, el que hizo luego de New York Times, ¿no es cierto?, me parece que son evidencias que, es cierto, vienen desde los medios de comunicación, pero que ayudan de manera decidida a acreditar la comisión de eventos de naturaleza delictiva. Muchas gracias, un abrazo desde Tacna. Ya, Fernando. Gracias.